Segovia, a todos mis paisanos donde se encuentren. Este es su programa La Tertulia. Hoy tengo a un amigo invitado para el programa. Su nombre es Eduardo. Eduardo, tu presentación. Quiero saludar a todo el pueblo segoviano. Mi nombre es José Eduardo Patiño Vargas y nací en Losada. Anteriormente nosotros decíamos que a dónde, bueno, en la casa de Emilio Guzmán. Pero después de tener 9 años, mis padres compraron vivienda en la calle Caratal. Y ahí conocí un montón de gente que de pronto mucha gente no recuerda. Por ejemplo, iniciando conocí a don Emilio Zapata, el tío de Humberto Zapata, que era el de la funeraria. De la funeraria, sí. Él encargaba, don Emilio era carpintero y hacía pues sus cajas mortuorias. Luego Humberto compraba ya sus cajas y las vendía. ¿Ya? Pero Humberto tenía un lema: no gozamos del dolor ajeno. Entonces yo le decía a Humberto en una ocasión: si no gozamos del dolor ajeno, entonces ¿cómo comemos? ¿Cómo vendemos esas cajitas? Y a él le daba risa. Sí, porque era su forma de ser y de pensar, ¿cierto? Bueno, Eduardo, antes de que hagamos una descripción completa de Caratal, que te voy a dejar pues que nos cojas eso derecho. Contame algo de lo cual yo estoy enterado, y es el nacimiento tuyo, que fue una cosa que a mí me dejó como un poquito por allá. Es que es un suceso único. Contanos. Bueno, según me cuenta doña Margarita Londoño de Puerta, que descanse en paz, que podríamos decir que eso es una madre para mí. Mi mamá, pues, entró en sus dolores de parto y a mí me faltaban para ir 10 días para ser 7 mesino. O sea que nací antes de los 7 meses. En ese momento en que nací, que fue con cesárea, pues el médico determinó que yo ya estaba muerto. Y entonces, según me cuentan, que me tiraron para un rinconcito porque había que salvar a mi mamá. Era lo más importante. Pero doña Margarita Londoño llegó al hospital. Llegó al hospital y empezó a preguntar por ¿Ese era el San Juan de Dios? El San Juan de Dios, sí, el Hospital de Caridad. El Hospital de Caridad. Entonces, ella empezó a preguntar por mi mamá y le dijo: no, la señora está en cirugía. Y el niño está ya muerto, porque el médico le dio 1 hora de vida y ya pasó la hora antes de estar muerto. Pero de esas cosas que ella fue y me rescató, y me acuerdo que me contaban que como el esposo de ella tenía una cantina, entonces había muchos paños de billar. Y entonces ella me envolvió en los paños de billar. Para darte calor. Para darme calor, y me puso mucha agua y me ofreció al Cristo de Zaragoza. Y con la condición de que yo cuando creciera pagara una promesa. Y aquí está Eduardito. Y aquí estoy. Y pagué la promesa. Bueno, Eduardito, ahora sí nos fuimos con el programa de la historia de Caratal. Continúa luego de... Bueno, quisiera decir pues que en Caratal de pronto mucha gente no conoció a esa generación de esa época mía, que fue estas familias como los González, Hernando González y doña Ana, le decían Ana Chula. Ana Chula, sí. Luego de que habíamos hablado de don Emilio Zapata, seguía Ana Chula. Ana Chula con parentesco con Piedradita Chulo. Chulo, eso, con el Torre Chulo. Y luego seguía don Enrique Uribe con su esposa doña Hortensia y 15 hijos. Una familia numerosa. Que se acuerda uno cuando uno decía: así fue que empezaron papá y mamá, hoy somos 14, y decía uno, doña Hortensia está en embarazo, entonces ya son 15. Bueno, y ahí seguíamos nosotros, mi madre Miriam Vargas, mi padre José Eduardo Patiño, y mis 4 hermanos, Guillermo, Cecilia y Mercedes, mi persona, Eduardo Patiño Vargas, con 2 niños de crianza, que el uno se llamaba Jesús Arturo Monsalve Vargas, decían Chumilo. Ahí yo hago una breve introducción sobre esa descripción de tu familia. Tu papá, pues prácticamente dedicado al comercio.
Sí, le gustaba el aguardientico también. sí. Tu mamá, después de un tiempo, se dedicó a la parte de joyería. Desde que ella se casó, ella era sobrina de Hernán Cortés, Joyero. joyero de Losada, y también sobrina Mauro Álvarez. de Luisa Cortés, sobrina de Luisa Cortés, casada con Mauro Álvarez. Y Mauro Álvarez era joyero, para mí uno de los mejores joyeros de Segovia. Entonces, Ella le mi estaba... mamá y Mauro Álvarez le mandaban las argollas para que ella hiciera las cadenas. Entonces, hacía varios tipos de cadenas en oro. La mayoría de la gente de Segovia de ese entonces, por ahí hasta el año 1975, las cadenas eran de mi mamá. Y les gustaba la Luego, filigrana. La filigrana. Y luego apareció Jesús Pérez, también joyero. Entonces, entre los tres se pelean a mi mamá para que mi mamá les hiciera las cadenas. Bueno, es que hay muchas cualidades en tu familia. Tus hermanas, basquetbolistas. Tu hermano Guillermo, futbolista. Igual que con el tiempo tú también te volviste futbolista. Futbolista, sí. Ustedes fueron ahí al ladito vecinos de los Posada Acevedo. Bueno, entonces, como vengo haciendo el recorrido hasta donde Enrique Uribe seguíamos nosotros, luego seguía una señora, decíamos doña Chila, pero ella era Cecilia Acevedo. Era la mamá de Héctor Jaime Posada, de Estela Posada, Cecilia Posada. Estela Posada casada con Pepe Barrientos. José María Barrientos. José María Barrientos. Cecilia se casó con Fernando Duque, un profesor que estuvo mucho tiempo aquí en Segovia, muy importante. Liborio Bataller. Liborio Bataller, y que después fue director del SENA. Era el que le decíamos Tórtola. A Héctor Jaime le decíamos Tortolita. Ajá. Le decíamos Tortolita. Pero, a ver, yo quiero hablar mucho de Héctor Jaime Posada, sobre todo por su inteligencia. Héctor Jaime Posada era un muchacho de unas cualidades ejemplares intelectualmente, porque él a los 7 años ya sabía hacer crucigramas, que la mamá le enseñaba, porque doña Chila era demasiadamente inteligente. Y con un alto nivel de cultura. Tanto que tengo una anécdota, que me acuerdo que una vez mi mamá me pegó, porque Héctor Jaime Posada, sin llevar regla a la escuela, los trazos eran muy derechitos, mientras que yo llevaba regla, los trazos eran torcidos. Entonces mi mamá me pegó por eso. Entonces, vea, mire el ejemplo. Con el tiempo, pues Héctor Jaime fue creciendo, y cuando estaba en cuarto de primaria, a Héctor Jaime y a Pedro Espina los trasladaron para primero bachillerato. Les decían superdotados. Les decían superdotados. Héctor Jaime fue periodista y Pedro fue médico. Igual Gustavo Adolfo Ochoa. Igual Gustavo Ochoa, que decíamos Becker, también era un pelado de otra calle, diferente a Caratal, pero también con una capacidad intelectual muy alta. Sí, no, y seguramente que en Segovia había mucha gente con capacidades intelectuales muy altas, pero es que yo digo que hacer un crucigrama, porque Héctor Jaime después, él era el que hacía los crucigramas para el mundo y para el colombiano, para que los que compraran el mundo de esa prensa. De esa prensa compraran, lo realizaran. Entonces una capacidad intelectual muy alta. Bueno, Caratal tiene muchísimos personajes que destacar, pero voy a dejar que tú, en lo que tengas en la mente, vayas desarrollando la historia que nos estás contando de Caratal, que cambió su nombre a Boyacá. Sí, siempre decía Caratal, pero la calle era Boyacá, ¿cierto? Luego que cuento lo de doña Chila Posada, seguía también una señora, doña Chila López. Esa señora pues era enfermita y estaba criando unos nietos ahí, que después ellos fueron repartidos, y llegó Octavio Serna. Octavio Serna era un zapatero. Sí, yo lo conocí. Y tenía un hermano que se llamaba Horacio Serna, que era conductor. Conductor de taxis. De taxis. Muy conocido aquí en Segovia, andaba con un sombrerito y un sombrerito carro de paño redondito. Un carrito taxi modelo 54. Bueno, era el más viejito de todos los carros. Bueno,
Luego, más abajito, vivía Alfonso, que le decíamos Pelusa. Sí, casado con Él Fatiniza Guerra. Con Fatiniza Guerra. Él era, creo que el apellido era Rivera, no sé por qué no el Vélez, porque él era hijo de este señor Vélez, papá de Miriam Vélez, que era sastre. Era sastre. En Caratal había varios sastres. Digamos, estaba Evelio Lescano, que era uno de los sastres más famosos. Me hizo a mí el saco para mi primera comunión. Claro, y don Evelio, cuando se fue para Medellín, don Evelio le llegó a coser a Víctor Campás, un gran jugador de Atlético Nacional y del Cali. Bueno, y estaba su hermana doña Nena Lescano, casada con don Bernardo Galeano. También trabajaba en la modistería, como mi mamá, y como doña Miriam Vélez, casado con Alfonso, no sé si es don Alfonso Villa. Don Alfonso Villa. Sí. Don Alfonso Villa vivía enseguida de Miguelito, el peluquero. De Miguelito Uribe. Miguel Uribe. El peluquero. No sé si era hermano de esta señora Santos. Sí, doña Santos, una señora que se distinguía porque tenía un coto muy grande, sí. Miguelito, el papá de Marina y de... Y de Julio. Y de Julio. Y nosotros, Julio era un personaje de Segovia. Bueno, que quisiera también resaltar lo de Julio. A Julio lo quisimos mucho porque Julio nació con una llaga en la cabeza y todos decíamos que Julio se moría a los 12 años, a los 15, a los 18, y yo creo que Julio llegó como a los 50. Pero, sí, el hombre ya era muy mayor cuando... Sí, y le gustaba el guarito. Igual que el papá. Yo me acuerdo que una de las cosas de Julio Pipa, que le decíamos así, pero de cariño, él salía todos los días a las 5 de la mañana por la calle de Caratal diciendo una estrofa: mi tiri popi, la uva de mello, la uva. Entonces uno decía, ¿qué querrá decir eso? Mi tiri popi, la uva de mello, uva. Sucede que es que Mello, no sé si era hermano de Armantina, entonces él tenía una escalera y vivía muy varada. Entonces Julio, por gozárselo, decía la uva de Mello. Sí, sí. Nada, de esos carros antiguos. Escaleras. Tipo escalera, camión, que era de pura madera. En ese tiempo no había sino escaleras en Segovia, porque pienso yo que el primer bus que llegó a Segovia fue en 1968, que fue el de Vallejo. El primer bus, sí. Sí, que fue... Aquí Ramiro Gallego. Pero Argemiro Gallego fue el que manejó uno de los primeros buses que lo llamábamos el camello. Lo llamábamos el camello. Sí. A ver, de las escaleras, pues lógicamente que don Pedro Luis Meneses, que vivió en Caratal. Eso, el papá de Rocío. Fue el pionero en armar el primer vehículo acá en Segovia. Sí. Se llamaba la 47, porque fue en 1947 cuando ensamblaron el primer carro. Bueno, ahí en Caratal, después de mi recorrido que estoy diciendo, que seguía Alfonso Rivera o Alfonso Vélez, seguía Sigfredo Zapata con su familia, y luego estaba una casita ahí que era don Marcos Piedrahíta, y luego estaba la familia Vélez, luego estaba doña Marta, la hermana de Bernardo Ramírez, casada con Olivo. Sigfredo Zapata fue este señor que se alternó la presidencia del Consejo de Segovia junto con Molina y con este señor Uribe. Sí, señor. El mismo. Sí, ellos eran muy políticos, los tres eran muy políticos. Muy políticos. Pero, y de la misma calle, de la misma cuadra no, Molina vivió después en... No, Molina vivía en Losada, era casado con mi tía Eugenia Vargas. Oiga. Eugenia Vargas. Es que tiene para contar una cantidad de historias. Eugenia Vargas, también familiar de Arturo... Sobrina de Arturo Vargas. Arturo Vargas. Dibujante. Ojalá la cámara alcanzara a apreciar unas fotografías que vos manejás por ahí. Ella no estudió dibujo, no estudió nada de eso, pero sin embargo era capaz de hacer transparencias en los dibujos. Y son una belleza de pinturas las que hacía esta señora, empíricamente, pero las hacía. Eduardito, pero podemos continuar si no la tenés ahí a la mano, tranquilo. No la tengo a la mano, tendría que buscarla. Ajá, ahora la buscamos en... Bueno.
aquí buscarla en galería. Entonces, sí, porque, a ver, mi madre no le gustaba que le tomaran fotos. Entonces un sobrino le tomó una foto cargando un niño que era un nieto de ella. Entonces, esa fotico, mi tía Eugenia la pintó al óleo. Entonces uno dice que eso es una perfección, porque, vean acá, no sé si la cámara... Vamos a ver si la cámara nos enfocara. Esto es una belleza de pintura al óleo de una persona empírica acá de Segovia. Sí. Ahí tenemos pues la oportunidad, segovianos, de apreciar lo que es parte de cultura segoviana. Bueno, continuemos, Eduardito. Hablábamos de don Pedro Luis. Don Pedro Luis Meneses, que tenía 2 escaleras, una de esas se la manejaba Osa. Sí, él tenía un hijo también que era conductor. Hernando, Honorio. Honorio, sí. También, Osa le manejaba uno y Honorio le manejaba el otro. Ellos eran una familia muy querida, demasiadamente muy queridos. Pero yo no sé si fue el que le construyó la carrocería don Ángel de la Hoz, porque sí, siguiendo por la misma calle, pasamos donde Lisandrito. Lisandrito era un señor bajito, morenito, que toda esa cuadra, hasta llegar a la esquina de Losada, eso era de él. Sí, desde ahí donde están los pollos a la bróster, hacia abajo. Hacia abajo. Tanto que había una señora que le decíamos la gallineta, no sé si vos te acordás. La gallineta, claro. Que ella decía unas palabras. Ella era con los ojos volteados. Y era, pues yo creo que ella nunca se bañaba, pues, porque huele muy maluco. Y, bueno, y ahí pasamos a la casa de los Montoyas, de este señor Montoya que era muy... Leonidas Montoya. Leonidas Montoya, sí. Y de Leonidas Montoya pasamos... había una familia muy querida, muy educados. Los Cardeños. Pero ellos eran muy familiares, sobrinos de los Montoyas de Alvarito Montoya. Ah, sí. Y él seguía la casa de Pomponio. De don Aparicio Henao, casado con Ana Cardeño. Hermana de don Fabio Cardeño. De don Fabio Cardeño, sobrina, tía de los Cardeños. Y luego estaba la casa de Alfonso o Hernando Londoño, que es el único que le hicimos el loco. Ah, el loco. Que le hicimos el loco. Pero ahí donde yo llego, enseguida estaba don Ángel de la Hoz, que era el que hacía las carrocerías aquí en Segovia. Don Ángel de la Hoz. Don Ángel hacía todo lo que era carpintería en carrocerías. En carrocerías para carros. Pero le voy a mencionar un personaje importante que le daba el realce a esas carrocerías. Se llamaba Rafael Botero. Rafael Botero. Un negrito que con brocha gorda, con pintura de pintuco, hacía unos dibujos maravillosos, excelentes. De pronto ustedes recuerdan de una niña por ahí sentada desnuda con unas florecitas en un patio, en una manga. Y él hacía todo ese tipo de dibujos. Y en ese tiempo las escaleras las adornaban mucho porque todos los pernos, todos los rines tenían un color diferente. Ajá. Para resaltar el colorido de todos esos vehículos. Sí. Don Rafael Botero. Don Rafael Botero. Pero sí, era un genio, para mí era un genio. Hacer una carrocería no es tan fácil. Y un señor de acá, él vivía en Losada, enseguida de la casa de Pastor y Sasa. Ahí vivían los de la Hoz. Los de la Hoz. Luego había una señora que era casada con Zamorano, y hermana de... Una Gómez. Gómez, hermana de Cruzita y de Nieves. Entonces ellas hacían el mejor cumis que yo me he tomado en toda mi vida. Le agrego otra. La esposa de don Gerardo Yepes también era Gómez. Era de esa hermana de ellas. Ajá. Hermana de ellas. Entonces, y era una señora muy trabajadora, la esposa de Gerardo Yepes, muy trabajadora. Yo vendía quesitos y ella siempre me compraba 2 quesitos todos los domingos. ¿Vos fuiste de todo, pues? No, porque mi papá lógicamente compraba panela en el Tigre para luego llevarla a pasar a Goza y traía quesitos y yo se los vendía en Segovia por todas las calles. Más preparado que el cumis que está diciendo. No, pero el cumis sí era mucho mejor. El cumis era mucho mejor. Era un cumis especial
lo vendía a Zamorano, y que ahí donde está en este momento Reyes, esa era la cantina de Zamorano, donde está Reyes. Bar El Puerto. Bar El Puerto. Ahí donde está Reyes se llamaba Bar El Puerto. Bar El Puerto. Bueno, ¿quién es más sobre ese lado? A ver, bueno, sobre ese lado... Personajes todavía tenemos muchos, tenemos a Fermagar. Bueno, entonces yo quisiera pues resaltar de lo que yo conocí en esa época. Entonces íbamos en Evelio Lescano. No, íbamos donde esta señora casada con Zamorano. Sí, correcto. Bueno, hay uno que no sé si él es, decíamos pan de queso. Otro vecino ahí. El vecino, sí, claro, el papá de Miriam Barrientos. De Miriam Barrientos. De Miriam Barrientos y de las pandequesas. De los pandequesas. Y esta que hoy en día es juez, en lo que es profesional en Derecho, trabaja en un juzgado y también fue guarda de tránsito acá en el municipio de Segovia. Eso. Los Barrientos, al papá le decían pan de queso, Pandequeso. oriundo de Carolina, Antioquia. De Carolina, Antioquia, sí. Ellos también tenían el apellido Balbín. Barrientos Balbín. Balbín. Ese apellido es como por allá de Santa Rosa de Osos. Sí, ellos son por allá al lado entre Carolina y Santa Rosa. Pero al frente había un gran señor. Aquí en Segovia, pues yo conocía más o menos 3 panaderías. Que estaba este señor aquí de Fundungo, el señor era un panadero muy fuerte. Bueno, yo conocí la panadería doña Virgelina, de la mamá de las panaderas, de las Arangos. De las Arangos, esa quedaba en la calle Real. Eso. Pero al frente de Pan de Queso estaba Saro, que era una de las mejores panaderías que había aquí en Segovia. Saro era un señor de avanzada edad, muy delgadito. Demasiado usaba un sombrerito y él producía su parva y la sacaba a vender al pueblo. Bueno, quiero contar una anécdota de Saro. Contala. ¿Cómo les parece que habían 2 viejitos, no sé cómo se llaman, que eran de la Reina? Y todos los días se subían de este señor don Gabriel Arango. A tomar tintico. A tomar tintico aquí al frente del estanco. Nosotros llamamos el estanco. Este es el local de don Gabriel Arango. Y ellos se emborrachaban. Y cuando pasaban a las 12 de la noche por la casa de Saro, que iban a bajar para llegar a la Reina, decía, veían una lucecita. Esa lucecita, ellos decían, ahí hay un entierro. El jueves en Semana Santa, vamos y lo sacamos. Porque Segovia vive de los entierros. Siempre en Segovia decía, aquí hay entierro, aquí en Segovia hay muchos entierros. Pero yo nunca me saqué uno. Pero este sí es muy, muy bueno. Porque sucede que ellos, llegó Semana Santa el jueves y se metieron, eso eran unas mangas, y se metieron por el alambrado y subieron allá donde estaba la lucecita. Y entonces cuando llegaron allá, ante Dios Todopoderoso, ¿quién vive? Saro. Saro salía a las 12 de la noche con una velita, en ese tiempo no había luz, a hacer sus necesidades. Entonces, claro, alumbrado, entonces ellos creyeron que eso era... Hacia el patio atrás de la panadería. Sí, entonces yo pienso que de pronto les dio un infarto, ¿no? Ante Dios Todopoderoso, ¿quién vive? Saro. Bueno, es una anécdota de Saro. Vamos a un corte de comerciales, ya volvemos con la tertulia. Sentir lo nuestro es emocionarnos al compartir una región que es bella y diversa. Hemos llegado para contar las historias de nuestra casa, para que día a día estés conectado porque estamos acá para vos. Para hacerte sonreír mostrándote lo mejor de nuestra tierra, para que la veas, la reconozcas y la vivas. Con todos y cada uno de los colores de nuestra región, somos esa historia que siempre te acompaña. Para que te emociones cuando nos veas y te veas. Somos Región TV, nuestra gente es nuestra región. Regresamos con su programa La Tertulia. Estamos con nuestro invitado de hoy, José Eduardo Patiño. Bueno, yo quisiera resaltar lo que dijimos ahora acerca de los entierros. El entierro no es simplemente es buscar oro, que dejaron los indios, alguien enterró algo por ahí y entonces dice que alumbró y entonces ahí estaba la canastica con oro o la ollita con oro, o plata o pueden ser alhajas. Con lo de los indios lo llamaban huacas. Lo llamaban huacas, pero nosotros lo llamamos entierros, pero como para hacer
paréntesis de que no es un entierro de los normales. Bueno, Eduardito, hablamos ya de una cantidad de habitantes de la calle Boyacá, Caratal. Hablábamos de don Enrique Uribe y Fredo Zapata, don Ángel de la Hoz, que tuvo un taller de Pelusa, de Saro el panadero. Pero vea, no hablamos de los Arancetas. Pero antes de eso tenemos que hablar de los Beltranes. Enseguida de Saro había una familia Coterio, y de esa familia Coterio estaban los Beltranes, que era una familia muy numerosa. Entre ellos Luis Eduardo Zapata Beltrán, que ya viene a ser de descendencia. Y la descendencia de Guerin, que Guerin aquí es muy famoso, sí. Ha sido el capitán del ejército. En la Semana Santa. Del ejército de los judíos, ¿cierto? Guerin. Correcto. Entonces, de ahí nos vamos pasando para donde don Evelio Lescano, de Repechúa, hablemos de don Alfonso Arango. Alfonso Arango. Don Alfonso Arango con su esposa Villa y sus hijos, Liserman, estaba Gonzalo, el mayor. Betty. Era una familia algo numerosa, pero que con el tiempo que vivieron ahí, después se vinieron a vivir a Fundungo. Don Alfonso fue lo que llamamos acá tinterillo. Tinterillo, fue abogado tinterillo. Sí, no le faltaba la matrícula, pero era famoso aquí en Segovia, porque los abogados que trabajan con la compañía, pues él les hacía, como al mismo Molina, les hacía todos los casos y el abogado firmaba. Y siempre ganaban, eran muy intelectuales. Sí, aquí hubo unos abogados destacados, pues digo entre comillas, porque está Cemento. El papá de Cemento, que vivía en la Reina. De los Morales. Morales. Pues Morales por el apellido de la mamá. Bueno, estaba ese señor Molina. Sí, Molina era también muy intelectual y llegó a ser presidente del consejo, pero él se empeñaba más en ese campo del derecho. Y bueno, ahora sí, entonces de ahí de don Evelio Lescano, que para mí, pues como estaba hablando ahora, ha sido uno de los mejores sastres que ha tenido Segovia, porque imagine usted coserle a Víctor Campas, pues, y a gente mundial, ¿cierto? En Medellín. Él se fue de acá y tuvo un crecimiento en eso de la sastrería. Allá en San Juan con la 65 me parece que tenía bastante grande, y los segovianos lo seguían buscando en Medellín. Lo seguían buscando en Medellín. Bueno, de ahí de esa casa, por la época de hace unos 4 años, vivían los Rojas, pero esa casa, ahí no vivían primero los Rojas, sino que vivía un señor, don Alfonso Hoyos. Don Alfonso Hoyos vivía en La Madre, con una familia numerosita, y la esposa se llama doña Mariela Amada. Pero la gente no recuerda don Alfonso Hoyos. Don Alfonso Hoyos era un señor muy alto que fue vigilante de la empresa. Luego seguía don Bernardo Ramírez, que tuvo el almacén enseguida, que era de los Ávilas, en la calle Real. En la calle Real. Entonces él tenía... El fotógrafo era el fotógrafo más reconocido. Era fotógrafo muy reconocido, y fuera de su fotografía, pues le gustaba mucho la gramática. Pero también había un personaje que proyectaba el cine aquí en Segovia, en el Teatro Municipal, que era Fermagar, Fernando Machado García, con su esposa Aura Trelles. Luego existían los Arancetas, que en la actualidad viven en Caratal, los Arancetas. Bueno, yo quiero destacar algo acá de Fermagar, y nuestro amigo ya desaparecido, Leonardo Izaza Guardia, hablaba mucho de Fermagar, porque Fermagar promovía el deporte, el ciclismo, porque Fermagar era aquella persona innovadora para la época. Tenía unos parlantes al aire libre a través de los cuales anunciaba las películas, y los anunciaba también con unas marchas para ingresar a las películas o para las asambleas de los trabajadores de la Frontino. Entonces uno sabía, escuchaba las Zacatecas y escuchaba todo ese tipo de marchas, y sabía que o iba a haber un bando, que en ese tiempo leían lo de la alcaldía por altoparlantes, y Fermagar era el hombre orquesta, pues en esa parte de comunicados y de películas.
Sí, lo que pasa es que tenía una voz muy bonita, que es la que tienen los periodistas, sobre todo aquellos que son comentaristas. Él tenía esa voz. El comentarista tiene una voz especial. No todos tenemos una voz especial, por ejemplo, yo no la tengo, pero Fernando Machado sí tenía una voz muy especial para comentar. Entonces se distinguía por eso. Fernando Machado, muy reconocido. A ver, Esos Arancetas, que es donde termina prácticamente ya la calle Caratal, con continuación de don Horacio Jiménez, que tenía una tienda muy grande con el Mono Pensoy, que era su yerno. sí, ¿cierto? sí. El Mono Pensoy. Hoy en día hay una heladería ahí. Sí, ahí están los almendros y está esta que está ahora de actualidad, una heladería donde va la gente mucho a bailar. Bueno, no sé cómo se llama, y la pajita, ¿no? Pero entonces era una cosa, pero era una casa muy grande, que era desde ahí y llegaba hasta, dando la vuelta, hasta donde estaba Pollo. Sí. Ahí quedaba la notaría. Y la manejaba donde estaba don Agustín Uribe. don Agustín Uribe. Con doña Isabelita. Eso, con don Agustín Uribe, dando pues ya la vuelta para coger para la Reina. Esa era muy grande. Villegas era ella. Villegas. Bueno, Caratal, pues más o menos le damos esa sí, cobertura a lo que es Caratal. Sí. Bueno, yo quiero que iniciemos algo con relación a tu familia. Bueno, que tu mamá trabajaba en la joyería, que tu papá fue prácticamente comerciante, pero también tenía una voz tremenda, sí, porque él era uno de los que lideraba todo lo que era la parte musical en las Semanas Santas. Sí. ¿Qué tipo de voz era la de él? Bueno, ¿era lírico o era qué? Era tenor. Era tenor. Yo tengo una familia que le gusta mucho cantar. En estos días se murió una tía que yo creo que ni al Papa le celebran una misa como la que le celebraron a ella hace poquito. Yo siempre he visto que cuando alguien se muere, el padre sale y entrega ya pues el ataúd, el féretro lo entrega ahí en la iglesia. No, a mi tía la acompañaron 3 sacerdotes hasta la iglesia como si fuera una Semana Santa, con sus cánticos, con sus rezos. Hubo trompetas, música como Los Ángeles, unas primas que cantan demasiadamente bonito, y esa iglesia se veía como Los Ángeles. Entonces mi papá... Pero la vena de... Pero mi papá también tenía esa forma de cantar. Y yo pienso que mi papá, Dios lo amó demasiado, porque hay una anécdota que de pronto en Segovia dirán, puede decir mentiras, puede decir verdad, pero hay testigos que dicen que es verdad. Mi papá siempre compraba pues su panelita, no mucha porque no había plata, y la vendía en Zaragoza. Mi papá era el correo de Segovia, se encargaba de llevar el correo para que lo repartieran en Zaragoza y en el Bagre. Entonces, ese día salió de la iglesia de misa de 5 de la mañana y tenía que enseguida trasladarse para Zaragoza, porque él venía los domingos, compraba la palera en el Tigre y al lunes la transportaba para Zaragoza. Pero ese día le dio a mi papá por decir que se moría. Y entonces no se llevó la palera. Entonces estaba Julio Sombra, el hijo, y entonces decía, Patiño, vámonos pues, no, hoy no voy a viajar a Zaragoza porque hoy me muero. Entonces, había un lugar aquí, enseguida de Nubia Moreno, que había una cantinita de Monseñor Don Jesús, y ahí se sentó a tomar sus traguitos, esperando que Mario Rojas, que era el encargado del correo, le entregara el correo a mi papá para llevárselo. Entonces mi papá le renunció. Mi papá va a las 8 de la mañana y le renuncia, y le dice, Mario, no voy a viajar más, renuncio al correo, él tenía un contrato, porque hoy me muero. Entonces, Nubia Moreno llamó a mi hermana Cecilia Patiño para contarle lo que estaba pasando. Entonces, mi hermana se asustó, porque mi papá, pues como que no se había ido para Zaragoza, y se iba a las 6, y ya eran como la 1 o 2 de la tarde. Entonces, vinieron por ahí, se lo llevaban para la casa. Bueno, de tanto discutir, de que se moría, se despidió de mi mamá, de una hermana de Medellín. A mi hermana Cecilia la tenía cansada con esta Carlota,
cantaron Dime Pajarito, es una canción que dice, dime pajarito, ¿por qué estoy tan triste? Bueno, la cantaron y mi papá como a las 5:30 de la tarde murió. Algo que la gente dirá, que un señor adivina que se muere y se murió. Una premonición. Sí, es algo. Pero mi papá más que todo, muy jovencito, él nació en Gómez Plata y trabajaba con los Vélez, una familia de Carolina. Y mi papá era el carnicero. Y luego, por motivos de sus salidas con sus amiguitos y sus amiguitas, pues lo echaron de allá de la tienda y entonces se dedicó a negociar. Y negociaba panela, queso, frijoles, lo poquito que podía comprar con su platica. Pero era el Correo de Segovia. Él se encargó muchos años de llevar cartas y traer cartas. Bueno, ese era mi papá. Don Horacio. Pero él, de pronto digo yo, que en su voz y en su forma de amar tanto a Jesucristo, alguien le avisó, porque los cantos de mi papá eran hermosos. Tanto que en Zaragoza, cuando decían que cuando el Cristo, los músicos no querían tocar la banda, mi papá compró una grabadora y se la puso para que saliera el Cristo, y el Cristo salía. Pero mi papá tenía un amor por Jesucristo, que yo creo que por eso pudo ser. Todos somos pecadores, pero es algo raro, porque es que no todo el mundo dice que se va a morir y se muere, ya se murió. Pero bueno, entonces, pero en la familia sí hay la vena muchos. artística de Cecilia canta en la iglesia. Pues creo que sí, mi hermana Cecilia canta también en la iglesia y tiene una voz altica también. También canta muy bien. No sé de las que la oyen cantar qué dirán, ¿cierto? Pero parece ser que canta bonito. Bueno, aprovechemos, hagamos un paréntesis acá y ponemos a conocimiento del público, no solo de Segovia, sino de todo el que quiera adquirir esta obra, Pista en el dormitorio, de mi compañero acá en la dirección en la conducción del programa La Tertulia, Leonardo Amaya. Aquí la tienen ustedes, la pueden observar. Como decía él en un anterior programa, tiene 3 libros ya publicados. Eduardito, vamos a cortar lo de la historia de Caratal y vamos a adentrarnos en la historia mediante la cual conociste todo lo que es Segovia, la venta de la lotería. Bueno, estando muy joven, no sé, creo que por ahí 12, 13 años. Entonces mi tío Mauro Álvarez, porque era tío político, casado con una tía de mi mamá, que es mi tía abuela, entonces el hijo era el que vendía la lotería, pero ese día no fue a vender, entonces mi tío estaba encargado, porque don Baudilio Vélez, el señor que era agente de la lotería en Segovia, vendía lotería y vendía cigarrillos. Entonces él estaba en Medellín, entonces mi tío Mauro estaba preocupado porque no tenía cómo vender la lotería. Entonces yo jugaba con carros de pólvora. La empresa tenía unos cajones donde traían la pólvora y nosotros les poníamos unas llanticas y hacíamos carros. Entonces nos lanzamos desde Don Benicio Ochoa hasta Caratal, la lanzábamos. Entonces me llamó, me dijo, ¿cómo les parece que Orlando no vino a trabajar y esa lotería se me quedó? ¿Usted es capaz de vender? Yo, claro, yo le vendo esa lotería. Yo creí que eso era como caramelos y todo el mundo me compró. Pues, me imagino que al ver un jovencito vendiendo esa lotería, todo el mundo me compró. Entonces el pobre primo mío lo sacaron de la venta de lotería y me dejaron a mí. Entonces vendí lotería como 6 o 7 años. Pero vos tenés una anécdota muy especial. Bueno, sí, hay una anécdota. Yo jugué en la selección Segovia por el año 73 y por el año 1974, pero también jugué en la selección de la Cruzada. Entonces cualquier día de esos en el 74 iba a jugar con la selección del Bagre. Entonces yo dije, pues hombre, hoy no voy a vender lotería, la voy a dejar para mí.
toda la hoja para mí. Los números eran del 95, 55, 56, hasta el 0 y hasta el 9, ¿cierto? No tenía sino esas fracciones. Cada billete venía de 5 fracciones. Y cada billetico valía 35 pesos. Entonces ese día me pagaban a mí. Entonces dije, no voy a jugar, no voy a vender lotería, la hoja para mí. Y me voy a entrenar mejor, porque vamos a jugar con el Bagre. El Bagre era un buen equipo. Segovia nunca en ese tiempo le ganaba, siempre nos ganaban. Entonces, pero no sé por qué pasé por el lado de todos que les gustaba el 7, de Bernardo Ramírez, le gustaba el 7, a este señor Sena que nombramos ahora, le gustaba el 7. Había un señor que se llamaba don Roberto el Cacharrero, que se hacía en el estanco, me compraba el 7, pasé derechito y tampoco le vendí el 7. Pero sucede que en el kiosco había unos señores que yo los llamo gamonales, Enrique Uribe, Pastor Izaza, don Oscar Zapata, don Pablo Mesa y Tista Cano. Estaban ahí reunidos con cómo negociar o cómo repartirse en 4 castellanos de oro que sacaron de la mina. Entonces yo llegué con la lotería y le dije a don Tista vea sus 7. Entonces don Tista me dijo, no, Eduardito, no le voy a comprar porque no tengo plata. No, me lo pagan en la década. Ni en la década tengo plata. La década es que cada 10 días pagan en la empresa. Entonces yo le digo, no, pero me la pagan en la década, no quiso. Bueno, ahí se la dejo pues. Y se la dejé. Y yo me fui para mi casa, almorcé, luego me fui para el colegio a estudiar y fui a entrené y no vendí lotería. Toda la dejé para mí, los otros 9 números. Al otro día la bulla en Segovia que cayó la lotería de Nariño. Y me fui para la casa, pues nos volvimos ricos. De la noche a la mañana nos volvimos ricos. Y sucede que no tenía el 7. El 7 le tocó a un Tista. Entonces, esa fue la historia de una venta que yo con todos los números, él quedó con el 7. Entonces, don Tista, pues imagino que en sus minas le estaba yendo muy mal y con esa plática pues se pudo enderezar. ¿Y te dio la liguita vos, pues? Ah, bueno, yo se la fié. Entonces él me dijo, Eduardito, tenga por usted estos 1.000 pesos. Eso fue en el 74. Pero en el año 2001 me lo encontré, iba en un bus para Santa Isabel. Y entonces yo me senté al lado de él ya no me reconocía bien. Y entonces le dije, don Tista, ¿cómo está? Entonces don Tista me dijo, ¿y usted quién es? Eduardo Patiño. Ay, usted es Eduardito, usted no sabe cómo vivo yo agradecido con usted, que me vendió esa lotería y me pude parar. Don Tista, usted no me la ha pagado. Y ese señor se quedó unas piezas que le voy a decir casi que le da un infarto. Casi que le da un infarto a don Tista. Oiga, pues seguramente que me hubieran metido a la cárcel, porque se lo hubiera producido yo. Entonces le dije, no, don Tista, tranquilo, mentiras que usted me regaló 1.000 pesos, pero nunca me la pagó. Porque una cosa es que le digan, te doy 1.000 pesos, otra es que te pagó la lotería. Entonces no me la pagó. Bueno, eso es una anécdota, eso no es para que los hijos me vengan a pagar, para que Yesí no diga, Eduardo, te pago los 75 pesos. No, tranquilo, Yesí, tranquilo. Bueno, eso es una anécdota de la venta de la lotería. Eduardito, a ver, vamos a aprovechar lo que nos falte de tiempo del programa para que por lo menos le demos inicio a esta parte del fútbol, esa participación tuya y quiénes fueron por la época en que estuviste en el fútbol los más destacados futbolistas de Segovia. Ah, bueno, yo ingreso a un equipo, yo jugaba en canchas de barrio, pero yo ingreso a un equipo que se llama Once Águilas, me llevó mi hermano, pero ya en el 72 ingreso a la selección cruzada porque en Segovia no nos descogieron, pero en el 73 nos descogieron a la selección Segovia y en ese año 73 fue la primera selección que llegó a participar en Medellín porque clasificamos y jugamos un partido neutral porque le habíamos ganado pues a todos, Zaragoza, Remedios, a Yalí, le ganamos a todos. Entonces Segovia clasificó y jugamos un partido en una cancha neutral que se llama San Roque. Entonces, y la cancha era en Yolombó.
Ya a San Roque le ganamos 5-1. Pero allá en San Roque había un profesor que jugaba para San Roque. Y ese gol que nos hizo San Roque lo hizo ese mismo profesor, que era de Segovia. Entonces quedamos 5-1, pero los 6 goles fueron segovianos. Y con esos goles pudimos llegar a Medellín. Ahí jugamos en Medellín, pues lógicamente no clasificamos, pero llegamos a Medellín. Habían unos jugadores muy destacados. Para mí, pues, estaba el arquero, en ese entonces era, decíamos Lalo Duque, estaba Héctor Puerta, estaba Fernando Londoño, estaba Areiza, estaba Erconias Escalante, que ya murió, estaba Jairo Ochoa, que ya murió. Había un jugador que para mí pues, fue muy buen jugador, Toño Serna. También estaba mi cuñado César Mesa, que también ya murió. Estaba Casi todos fallecidos. Sí, estaba uno que le decíamos El Pillo. Arturo. Carlos Arturo Henao. Hoyo Senado. Sí. Y había un jugador que siempre chupaba banca, pero cada que lo ponían hacía goles, que era Dairo Rojas, que fue abogado y luego fue juez. Juez y es escritor de libros de jurídica. Bueno, entonces en esa selección se destacan muchos jugadores importantes en Segovia. También Félix Gómez, que creo que trabajó en el municipio, jugó en esa selección. También jugó Marcos Izaza, y también jugó mi hermano Guillermo Patiño, que era arquero, era defensa y era también delantero y era también rescatador era central. En un minutico, contame la anécdota del viejo Tata en Medellín. Bueno, el viejo Tata era muy gracioso, porque el viejo Tata lo entraron a jugar y entonces él jugaba demasiadamente bien. Él perteneció a esa selección del 73 y entonces le decían, Tata, soltar la pelota, soltar la pelota. Entonces dijo, no, es que la estoy analizando, no la soltaba, sí, sino que el hombre vivía en su mundo y dijo, la estoy analizando, te lo sacaron. El viejo Tata, primo hermano de los Estradas. Del Gamo Estrada. Del Gamo Estrada, pero fue mucho mejor jugador que muchísimos acá en Segovia. No, para mí era un 10, creo que uno de los mejores 10 que han existido, como hablamos en el fútbol del fútbol. El 10 es el mejor. Sí, el viejo Tata. Bueno, entonces, Eduardito, te comento, hemos llegado al final del programa porque el tiempo se nos agotó. Hasta una próxima ocasión, La Tertulia.